Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación en esta serie de conversaciones que están sirviendo de antesala al Personal Branding Lab Day 2025 que este año se va a realizar en Ciudad de México, en México. En esta oportunidad, si escuchan salsa, merengue, bachata de fondo, es porque nos vamos hasta el Caribe y nos vamos a conectar con el mismísimo profesor Vladimir Estrada. Antes de darle la palabra, quiero decir y contarles un poco quién es Vladimir. Además de ser un especialista de hace 15 años en el tema de personal branding y que además constantemente está compartiendo contenido con mucha generosidad, un ebook, resúmenes de congreso, participaciones importantes, claves en diversos espacios donde se aborda el tema de gestión de marca personal. Vladimir Estrada es doctor académico, mentor profesional, internacional, investigador y escritor. ¿Qué más se puede decir? Profe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy acá. Decido y feliz, hermano. Muchísimas gracias por tan generosa presentación y por supuesto gracias a Dios por la oportunidad de poder estar una vez más. Creo que ya esta va a ser la 10ª vez porque es el 11º congreso y yo solamente estuve ausente del primero. De hecho, en aquel momento no conocía su existencia, así que quiero transmitirle desde aquí las gracias primero a Guillem porque fue quien me trajo a este mundo. Él fue el primero que escribió sobre mi trabajo, ya se lo decía el año pasado en la conversación que sostuvimos. Y gracias a todo el equipo organizador del Congreso que por primera vez cruza el charco y está en México, México es uno de los países a la vanguardia en el tema del personal branding en nuestro continente. Felicitaciones por supuesto a nuestra querida Nancy, que sabemos que su energía ha sido determinante para que estemos hoy acá y que el Congreso esté de este lado. Y yo, bueno, feliz de reintegrarme al mundo del personal branding. He estado un cierto tiempo ausente, algunos rollos de salud, pero ya gracias a Dios estoy de nuevo en la batalla y aquí dispuesto a compartir algo de lo que hemos podido aprender en el camino para servirlo a la comunidad, servirlo a la sociedad y que quien lo necesite lo pueda utilizar. Listo. Miren, y hoy vamos a estar, bueno, el profe Vladimir hacía referencia a Nancy Vázquez, que es parte es la líder de de Integra Personal Branding, una de las principales agencias de personal branding en Latinoamérica, en Iberoamérica, y también hizo referencia a Guillén. Yo creo que todo el que está conectado acá conoce a Nancy, conoce a Guillén, y Guillén es el precursor de Ujú. el Congreso del Personal Branding Lab Day, y además es uno de los principales referentes del mundo sobre el personal branding. ¿Estamos de acuerdo con esa referencia, verdad, profe? Of course. Bueno, eso él lo sabe que yo pienso así sobre él, se lo he dicho muchas veces, lo he escrito, lo he publicado y es una yo siempre lo dije hace creo que 2 o 3 eventos que dentro del ámbito de la marca personal, al menos en el ámbito hispanohablante, que es obviamente el que mejor conocemos, yo considero que Guillem Recolons es la marca personal, o sea, la persona que mejor simboliza el concepto de marca personal. Es mi opinión, la sostengo, creo que eso no creo que haya quien dude de esa condición. Mire, vamos a entrar en materia porque con Vladimir vamos a hablar de el personal branding, de la gestión de la marca personal desde la universidad. ¿Por qué es importante desde esos primeros pasos que estamos dando a nivel profesional en la preparación, en la academia, porque es importante hacerlo de manera consciente, hacerlos claros de, bueno, te estoy dejando una huella, cada relación aporta, cada nuevo espacio en el que estoy puede sumar a mi profesión, a mi imagen, a mi futuro. Entonces, ¿cómo puedo gestionar esa presencia, esa comunicación, esas relaciones de forma consciente? Entonces, profe, yo quisiera bueno, tú que además estás vinculado al mundo académico desde hace mucho tiempo, ¿por qué consideras importante que los estudiantes se ocupen, y voy a destacar esto una vez más, conscientemente de gestionar desde muy temprano su marca personal? Excelente pregunta, y es un tema fundamental del que me ocupo desde hace bastante tiempo. Tú decías que tengo algún tiempo, son solamente 41 años. Eso,
una cosita y ya voy rumbo Imagínate, a 42. yo estaba gateando en ese momento. Te puedes imaginar. Yo tengo, o sea, hay muchas razones. Voy a tratar de hacer referencia breve a 3, tenemos tiempo muy limitado. 3 razones que definen la enorme importancia del personal branding de los estudiantes universitarios, que por cierto, tanto en grado como en posgrado, porque hay quien llega a posgrado, todavía no lo ha hecho y está en el momento y está a tiempo de hacerlo. Eso es fundamental. Entonces, en primer lugar, creo que la razón número 1 es para hacerse visible y posicionarse desde el aula. Desde el momento en que el estudiante está tomando clases, interactuando con sus compañeros, interactuando con los profesores, ya debe ir procurando, iba a decir propiciando, por eso dije procurando una visibilidad y un posicionamiento en las mentes de quienes les rodean que lo hagan distinguirse, destacarse de la manera que a él le conviene y no como la casualidad defina o determine. Debe ir procurando diferenciarse, debe ir procurando, como diría, por ejemplo, Andrés, irse convirtiendo en la opción preferente. Como diría, por ejemplo, Jordi Colel, el maestro Jordi, ir procurando ser eh, reconocido, memorable y elegido. Es una fórmula genial de él, se me olvidó un término, pero no importa. Él sabe de qué se trata y el público lo conoce también. O sea, ir tratando de colocarse en una posición desde la cual se puedan aprovechar oportunidades que aparezcan o crear oportunidades si ellas no aparecen. El estudiante universitario tiene que ser visionario, tiene que darse cuenta de que lo que está haciendo desde las aulas y en las aulas no es más que trazando una ruta hacia su futuro. Y esa ruta hacia su futuro pasa por el hecho de reconocerse como marca y de darse cuenta que allá afuera en el mercado laboral, una vez que salga de las aulas, hay competencia, hay un entorno cambiante, hay un escenario sumamente dinámico en el cual solamente podrán acceder a las mejores oportunidades o crear espacio para las mejores oportunidades aquellos que hayan sido capaces de reconocerse como marcas, de posicionarse como marcas, de hacerse visibles de la manera correcta para los ojos correctos, y eso solamente se puede hacer desde la universidad. Voy a mencionar 3 o 4 ejemplos clave: asistiendo de manera sistemática y consciente a clases, aprovechando lo que ocurre en las clases, investigando, produciendo contenido a partir de la información que se recibe tanto en las clases como fuera de ellas, aprovechando y utilizando de manera consciente y ética las herramientas digitales y las herramientas de inteligencia artificial generativa, porque, y eso es fundamental, son herramientas, no deben ser asumidas como sustitutos y por tanto, si la vas a utilizar, utilízala bien, utiliza ese contenido, procésalo, márcalo con tu propia impronta y compártelo con el mundo, pero que el mundo reconozca que ahí está tu mano y tu mente, tu información, tu proceso, no solamente lo que la herramienta dio, siendo solidario con los compañeros, siendo sensible ante los problemas de los compañeros, siendo respetuoso con los profesores, lo cual no significa ni debe significar tomar la palabra de los profesores como la santa palabra de Dios, ni como la ley que hay que seguir obligatoriamente. El estudiante debe ser proactivo, debe ser cuestionador, debe ser capaz de preguntar sobre lo que no sabe y expresar las dudas si lo que él entiende como correcto no coincide con la visión formal u oficial del tema de que se trate. Y por supuesto debe ser capaz también de autorrenovarse y autotransformarse, que su propia práctica como estudiante sea el principal escenario de su transformación, de los cambios que él quiere ver fuera y que quiere comenzar a ejecutar fuera, que comiencen dentro. O sea, un estudiante universitario tiene que ser un agente de cambio desde sí mismo y de esa manera podrá transformarse en la marca, convertirse en la marca que él quiere y aspira a que sea vista, posicionada y elegida cuando salga de la universidad. Esas son algunas Profe, mira, ideas ok, sobre el yo tema. de esto que dices al final, esto que dices, destaco varias cosas, ¿no? Como resumiéndolo, Ujú. capacidad de relacionamiento, importantísimo. Muy Networking fundamental. desde la universidad. Ujú. Porque yo, como siempre digo cuando estoy hablando con estudiantes de pregrado, aquí en el aula está tu futuro partner, tu futura recomendación a un trabajo.
está tu futuro jefe, tu futuro supervisor. En este Exacto. momento es que nosotros debemos aprovechar que estamos reunidos tantas personas para poder empezar a crear relaciones que sean duraderas y productivas y que sean saludables. Y eso, y ¿sabes qué es lo más importante? Que yo creo que en la universidad es el único escenario donde coincidimos tantas personas al mismo tiempo durante un tiempo importante, ¿no? Entonces, la capacidad de Muy largo, relacionamiento. Lo otro es fundamental. sí, lo otro es la visión crítica, visión y mentalidad crítica. Lo otro es la curiosidad y lo otro es, bueno, fungir como esponja para absorber la mayor cantidad de contenido que nosotros, absorberla con visión crítica que estamos expuestos en las aulas, ¿no? Ahora, Sí, quisiera y agregaría acá el sentido hacerte una... ético, muy Ajá, importante, no se nos puede perder de vista. ok, El y sentido entonces, ético, el enfoque ético. Ujú. ok, en este momento quisiera irme a la parte inicial de de lo que nos estabas compartiendo, porque Ujú, me pasa que cuando pienso en el estudiante, cuando uno está adolescente está en las primeras etapas de la adultez, ni siquiera sabemos qué queremos. Entonces, ¿cómo podemos lograr diferenciarnos? bien, excelente pregunta. La diferenciación es un tema, de hecho estoy investigando y escribiendo sobre eso, pronto comenzaré a publicar una serie. La diferenciación es un Bien, tema que muchas personas distorsionan porque, mm, digamos, hay una verdad muy obvia, todos somos diferentes porque no hay dos personas exactamente iguales en el mundo. sí, La pregunta exacta sí, es, ¿ese nivel, digamos, básico, primario de diferenciación tan obvio es suficiente en términos de mercado, en términos de posicionamiento, en términos de visibilidad? La respuesta es no. No es suficiente simple y llanamente porque el hecho de que todos somos diferentes a los efectos de mercado no basta para que el mercado nos elija. Porque si fuera así, ok, todos estuviéramos siendo elegidos de manera permanente por la diferencia básica elemental que nos da el hecho de ser seres humanos distintos. No, no, hay que ser capaz de identificar a través de la conexión entre lo que el entorno necesita y lo que nosotros podemos aportar, cuál puede ser nuestra diferencia relevante, nuestra diferencia significativa y trabajar desde esa posibilidad. Y para un estudiante universitario eso es fundamental. Yo esto suelo trabajarlo con mis estudiantes, con mis clientes, suelo trabajarlo con el modelo Ikigai que me encanta, cuyas cuatro dimensiones son, de hecho, una ruta excelente hacia la diferenciación estratégica. Lo trabajo así, lo pienso próximamente publicarlo con esa lógica, pero digamos, esencial darnos cuenta de que el mero hecho de ser, digamos, biológicamente distintos todos, no nos define como diferentes a los ojos del mercado. Entonces hay que trabajar diferenciación en función del así mercado. es. Y hay un detalle que tú preguntaste, que está en la primera pregunta, y es el rol que debemos jugar los profesores en el proceso de personal branding de nuestros estudiantes, porque lamentablemente hay muchos colegas, diría, que a los que esa parte, digamos que les resulta un tanto indiferente. Y nosotros no podemos darnos el lujo de pensar que solamente estamos en la universidad para dictar nuestra docencia, tal vez conducir procesos de investigación, tal vez hacer algo de extensionismo, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos educando, formando, desarrollando seres humanos que cuando salgan de nuestras manos estarán allá afuera en un mercado, en una sociedad, en un entorno cambiante, dinámico, competitivo, difícil, que cambia todos los días, que Duro. cada vez muy duro, que cada vez se disrumpe más y nosotros tenemos el deber moral, no solo profesional, de prepararlos para insertarse en ese entorno. Y ese deber pasa, entre otras cosas, por darles herramientas o ayudarlos a utilizar las herramientas que existen y las tenemos. Y hoy estamos hablando aquí de una de ellas que se llama personal branding, para que cuando lleguen a ese entorno estén en capacidad de insertarse en él de una manera armónica, de una manera productiva, de una manera provechosa, tanto para el entorno como para ellos, y que les permita, como dije antes, aprovechar las oportunidades existentes, llamar o atraer las que no están y en otro escenario crear sus propias oportunidades para posicionarse y para competir y para ser exitosos. Entonces, si no lo hacemos nosotros, que somos quienes convivimos diariamente en las aulas con ellos, ¿quién lo va a hacer?
o esperaremos a que lleguen allá afuera y que se lo coman los lobos. Ese no puede ser el camino. Nosotros tenemos que ser mentores. Tengo algo publicado por ahí al respecto y bueno, es parte de lo que te voy a entregar después de la entrevista para que lo integres en la publicación cuando salga. Bien, sí. Y sigo trabajando en eso. O sea, un profesor, un académico universitario es necesariamente, le guste o no, un mentor para sus estudiantes y debe ser capaz de aprovechar esa condición para ayudarlos a posicionar sus marcas cuando lleguen al mercado. Por ahí va. Mira, sería, seguramente quien nos escucha y nos ve te va a agradecer que todo ese material al cual has hecho referencia nos lo proporciones para colocarlo acá en la caja de descripción de esta conversación y puedan As- tener acceso a ese Así lo material. haré, Mira, además del personal así lo haré. branding, que tú comentabas que era una herramienta a la que los profesores, los académicos deberían de alguna forma incentivar a los alumnos a aprovechar de manera consciente. ¿Qué otras herramientas, quizás no explicarlas en profundidad, pero sí mencionarlas y por qué eso es importante? ¿Qué otras herramientas deberían incentivar o entregar los académicos a los alumnos? Bueno, primero que todo, bibliografía actualizada. Mm, Y cuando hablo de bibliografía actualizada, estoy hablando, por ejemplo, y yo este es un concepto que lo suelo discutir, lo suelo presentar y analizar con mis colegas. Bien, todo libro, por mencionar un ejemplo, todo libro mejor comienza su camino, su ruta hacia la obsolescencia el mismo día que sale al mercado, porque ese libro cuando salió publicado no contiene nada de lo que siguió ocurriendo en ese sector del conocimiento, en esa área del conocimiento, en el proceso, por ejemplo, editorial. Ya todo lo que, y todo lo que va surgiendo en ese campo del conocimiento, después que el libro es publicado, ya no forma parte de ese libro. Entonces, la información actualizada no está en los libros, o sea, no está totalmente en los libros porque siguen surgiendo nuevos avances, nuevos desarrollos en los distintos campos del saber que van subiendo a la red, que van siendo parte de las bases de datos que están en Internet, que está, por ejemplo, al alcance de las herramientas de inteligencia artificial generativa que o han sido entrenadas o siguen siendo entrenadas con ella o pueden acceder a ella o, bueno, por los mecanismos que funcionen. Y con esto significa que la actualización constante, permanente, es un elemento fundamental que los profesores tenemos que poner a disposición de los estudiantes y educarlos en ese sentido. Ese es un elemento importante. Y el otro elemento que para mí es fundamental tiene que ver con el tránsito. Y esto es clave. El tránsito de los estudiantes universitarios desde meros consumidores de información hacia productores de información que sea transformable en conocimiento a través de su aplicación a la práctica. Y esto vale para todas las profesiones, vale para todos los campos del saber. Estas son dos herramientas claves, repito, actualización informativa y tránsito desde el consumo hacia la producción. Fundamental para los estudiantes universitarios de cualquier carrera y de todos los niveles. Mira, Y ¿y por qué rol supuesto, juega ambas la cosas inteligencia son artificial insumos dentro de todo clave esto de que nos su marca hablabas hace un personal. minuto? Sí. Mira, ¿y qué rol juega la inteligencia artificial dentro de esta explicación que nos dabas recientemente? Dentro de la bibliografía actualizada Por, y dentro de, bueno, cambiar el mindset de simple consumidor de contenido a productor de contenido que sea accionable y que sea aplicable en la realidad de esa profesión. Perfecto. La inteligencia artificial generativa es, bueno, en una de las últimas actividades en las que he estado involucrado sobre el tema, de alguna manera, o sea, propongo que hay que entenderla ya como un ecosistema educativo en sí mismo. O sea, a través de la inteligencia artificial generativa, en la universidad especialmente, no tengo también algunas referencias de niveles precedentes, pero bueno, yo trabajo en la universidad, se puede propiciar con un uso correcto, con una buena conducción y con un manejo ético de los procesos, se puede propiciar que dentro del ecosistema que ella constituye, los estudiantes puedan cumplir prácticamente todas las funciones que les toca cumplir para incorporar, procesar, replantear y propiciar la aplicación de la información para que sea transformable en conocimiento para ellos y para los demás. La inteligencia artificial, voy a mencionar un ejemplo sencillo. La inteligencia artificial generativa
con prompts bien escritos y con el contexto adecuado, porque hay que tener clara esa lógica de prompt más contexto, puede darnos a nosotros o darles a los estudiantes no solamente contenido, voy a hablar de texto, que es mi formato favorito, contenido bien Sí, escrito, sí. bien redactado, etcétera, etcétera, que también nos da todas las fuentes de las cuales obtuvo la información que le permitió generar ese contenido. También nos puede hacer asociaciones entre temas, asociaciones entre áreas, y en esas intersecciones de entre un área y otra y entre tres áreas, etcétera, etcétera, es donde se producen los mejores desarrollos, porque ningún tema está aislado. Vivimos en un mundo complejo y lo sabemos. La verdad no nace ni parte, ni puede partir, ni puede nacer de una sola área del conocimiento funcionando en aislamiento. Está íntimamente conectada, sistémicamente integrada con las demás. Y en las intersecciones entre esas áreas es donde pueden surgir los mejores proyectos, los mejores procesos, los mejores desarrollos, y nosotros debemos educar a nuestros estudiantes para que, utilizando la inteligencia artificial generativa, identifiquen esas intersecciones, generen en ellas nueva información, la apliquen, la procesen, la proyecten al entorno, crezcan ellos, crezca el entorno, y todo esto, entre otras muchas cosas, también constituye insumo para su marca personal, porque no se piensa igual en el mercado de un estudiante, de un egresado que es un mero reproductor, a un egresado que es un innovador, que es un transformador, que es un disruptor. Eso es personal Así branding es. y hay que tenerlo en Mire, cuenta. estaba pensando en la conversación y caigo en cuenta que a veces te tuteo y a veces te trato de usted, pero bueno, No, no, el estamos en tuteo, confianza y mantén el tuteo, por 100%. favor. ¿Qué Además, qué yo pasa? Mira, solamente tengo 62 años rumbo a 61. Ya voy en retroceso. No hay problema. mira, un ejemplo concreto de una persona que tú hayas evidenciado que Ujú. gestionó de manera consciente su marca personal desde el aula hasta egresar de la universidad. Te voy a mencionar, o sea, cuando pensaba en ese tema me di cuenta de que no debía limitarme a un caso y tengo dos. Eh, un, curiosamente, un caso colectivo y un caso individual. Cuando digo un caso colectivo, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo ya desde hace unos cuantos años, de hecho estoy en ella en este momento, eh, mis estudiantes de las carreras de mercadeo, de las carreras de ingeniería de sistemas, de las carreras de contabilidad, menos, pero también, y algunos de la carrera de administración, todos ellos aplicando procesos de personal branding con mayor amplitud, con menor amplitud, con mayor profundidad, con menor, cada quien en función de sus posibilidades y sus competencias, han logrado egresar con oportunidades, o recibiendo las que están o creando nuevas, utilizando, por ejemplo, sus blogs como herramientas para difundir información y conocimiento, como herramientas para proponer soluciones al mercado y como herramientas para visibilizar sus propias marcas y sus propias posibilidades como aportadores de soluciones al mercado. Tengo una serie de casos de éxito en ese sentido aquí en la institución donde trabajo, que es, por cierto, la Universidad Dominicana OIM, Organización y Te iba a Método, preguntar es la eso. sigla. Exacto. Y mm, ese es un caso bien interesante. En ese mismo Que es entorno colectivo. estudiantil, sí, o sea, sumándolo a este caso colectivo, tengo, por ejemplo, estudiantes de las carreras, de la carrera de educación, mención informática. Tengo varios casos de estudiantes que, utilizando la inteligencia artificial generativa, obteniendo información de ella, etcétera, etcétera, elaboraron hace 2, 3 ciclos académicos. Elaboraron artículos, los prepararon, los publicaron en sus blogs, etcétera, etcétera. Y tuvimos la maravillosa experiencia de que en el ciclo siguiente los estudiantes que tomaron las mismas asignaturas, que son corrientes educativas contemporáneas y tecnología educativa, tomaron las mismas asignaturas y se enfrentaron a los mismos problemas de investigación, etcétera, y la inteligencia artificial generativa, entre las fuentes que les ofreció estaban los artículos de sus compañeros del ciclo anterior, Qué que ya bueno. estaban, que ya fueron referenciados. O sea, de esto se trata, tratar de que los estudiantes se vean como protagonistas de su propio proceso, y nosotros tenemos que conducirlos a eso. Y el otro caso individual al cual me refiero, que para mí es fundamental, es un poco anterior, incluso No, no, te todavía, escucho.
todavía la inteligencia artificial generativa no estaba por aquí, eso fue 2018, 2019, en otra institución, otra universidad donde yo trabajaba. Fui, bueno, mentor de un estudiante de la carrera, de la maestría, una maestría en mercadeo, muy acucioso, gran investigador, muy preocupado, muy quisquilloso, perfeccionista, que en eso se parece un poquito a alguien que yo conozco y miro al espejo todos los días. Eh, entonces, hicimos una empatía y él y yo nos conectamos alrededor del proceso de personal branding, lo orienté, lo ayudé en ese sentido, le di pautas, lo fui mentorizando, orientando, guiando en la gestión de su marca personal, cosa que él hacía de manera intuitiva, pero no sabía que lo que estaba haciendo se llamaba personal branding. Me recordó mucho un ejemplo que puso Guillén hace varios años en un artículo, en un video que para mí es un clásico, su primer video, su primera charla TED. Bueno, pues este joven, eh, cuando llegó la hora de hacer su tesis de maestría, obviamente me buscó como asesor, yo asesoré su tesis y casualmente la tesis de maestría, como no podía ser de otra manera, era sobre la marca personal de un reconocido alcalde de aquí y cómo la marca personal de ese Ok, alcalde se conectaba y estaba asociada y hacía una especie de co-branding, llamémosle así, con la marca corporativa, institucional del ayuntamiento donde él era el alcalde y todos los procesos que se dieron ahí, cómo aquello se reforzaba mutuamente, etcétera. Fue interesantísimo. La tesis fue brillante, obtenida, o sea, calificada con sobresaliente. Él resultó ser el mejor graduado de su generación, dio el discurso delante del ministro, pa, pa, pa. Bueno, pero el problema no es solo eso con todos estos logros, sino que prácticamente de inmediato, después de egresar de la maestría, fue contratado como profesor en esa misma universidad de donde acababa de egresar. Eso es, buenas parte de historias, lo que hablo buenas de historias, de buenas historias. cuando de cuando un estudiante, cuando no, sin la tilde, de que cuando un estudiante es capaz de gestionar su marca desde las aulas de la academia, tiene muchas mayores posibilidades de lograr cosas importantes cuando egrese de la academia. Y es algo en lo que siempre insisto y siempre insistiré. Bien, qué buenas historias. Gracias por compartirlas, profe. Dos recomendaciones para, Okey. em, dos recomendaciones para personas que estén ahora, en este momento, cursando Ujú. su carrera académica, que estén en plenos estudios universitarios. Dos Correcto. recomendaciones para que se activen ya con su Eh, marca personal. o sea, para que comiencen ayer por la tarde, Exactamente. o mejor aún, la semana pasada. Sí, y bueno, va a ser la semana pasada porque estamos hablando hoy y esto va a salir en unos días. O sea que deben comenzarlo Exacto, ya, al final al hoy final va mismo. al final va a ser real que es la semana pasada, okey. Exacto. Mm, Ok, mira, te comento, yo tengo un tiempito trabajando el año pasado en el libro, en el Personal Branding War, en la no sé, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, hice un pequeño avance, trabajando en algo que yo identifico como los 3 entornos de la marca personal. Voy a hacer una brevísima referencia al concepto para después trasladarlo en forma de recomendación a los estudiantes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos hablado, todo el mundo, en todos los idiomas, cuando se habla de personal branding, habla del entorno offline y el entorno online, lo que hacemos en la gestión de nuestra marca en el ámbito presencial y lo que hacemos en línea. Y yo digo, sostengo y creo que estoy ya, diría que razonablemente en condiciones de poderlo demostrar. Sigo trabajando en eso y pretendo publicar pronto el trabajo donde lo propongo, que hay un tercer entorno de la marca personal que es donde comienza todo. Y siguiendo la lógica de utilizar términos en inglés, trasladándolos al nuestro, aunque la academia lo aprueba o no, en muchos casos sí, en otros todavía no, etcétera, como el online y el offline, no estoy actualizado si ya se aprobaron, pero todo el mundo lo hace porque es mucho más cómodo y mucho más viable hablar así. Yo propongo un tercer entorno para la marca personal y lo estoy, repito, fundamentando, que es lo que yo denomino entorno inside, dentro de nosotros. Y es ahí donde comienza todo, porque no tiene sentido la interacción en términos de personal branding, la interacción offline y la interacción online, si eso no nació dentro de nosotros.
partiendo de nuestro autoconocimiento, partiendo de el reconocimiento de nuestros valores y el trabajo por consolidar esos valores y que nuestra conducta después se parezca a los valores que nosotros realmente tenemos claros. Que nuestro Ikigai, por ejemplo, nuestro propósito construido a través del Ikigai o con cualquier otro método que también tiene que partir de nosotros, porque si lo hacemos, por ejemplo, a través del Ikigai, tiene que partir de lo que amamos. Y ese lo que amamos, nadie lo puede conocer mejor que nosotros porque somos nosotros los que sentimos ese amor, esa pasión, esa vocación absoluta, esa integración, diría yo, perfecta con una actividad, una profesión, con un conjunto de tareas X, que son las que nos dicen, yo no me concibo sin hacer esto que estoy haciendo ahora. Este es mi mundo, esta es mi vida, yo quiero hacer esto mientras esté por aquí, etcétera. Bueno, ese amor, esa pasión, ese compromiso absoluto y profundo que sentimos con una actividad, eso nace inside. Eso no tiene Claro. que ver con, y solo desde ahí, y solo desde ese conocimiento y reconocimiento profundo de nuestra identidad, tanto en lo personal como en lo profesional, y pongo las comillas porque yo no creo en esa división, cosa que he dicho muchas veces y lo he publicado, no es posible ser profesional al margen de la persona que se es. O sea, son obviedades, pero bueno, ese entorno inside es el espacio donde nos reconocemos como nosotros somos realmente o quienes somos realmente, desde donde nuestra identidad se proyecta hacia el exterior y nuestra marca personal comienza ahí. Es cierto que la marca personal depende del entorno, porque solamente podemos ser marca en presencia de otras personas, eso está muy claro. Claro. Pero quienes somos frente a esas personas nace dentro de nosotros y nuestra conducta frente a esas personas se origina dentro de nosotros y por eso digo que la gestión de marca personal, el personal branding comienza dentro de nosotros y denomino a eso el entorno inside y pretendo ya pronto publicar el texto donde sostengo esa posición y la sustento y en fin. Ahora, ¿qué recomiendo a los Las dos estudiantes recomendaciones. partiendo de esa Eso. lógica? Exacto. Ajá. Número uno, olvidarse un poco y a lo mejor mucho de todo lo que se dice a su alrededor acerca de lo que ellos deberían ser y de las cosas que deberían hacer y comenzar a mirarse primero por dentro. Primero por dentro, ¿quién soy yo? Explorar a fondo mi entorno inside. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué ¿Qué quiero para quiero? mi Claro. vida? ¿Cómo me ¿Qué gusta me hace trabajar? ¿Cómo sentido? me gusta servir? ¿Qué me hace sentido? Perfecto. ¿Cómo lo que yo soy se conecta con lo que yo veo a mi alrededor o está totalmente desconectado, que también puede pasar? O sea, construir una identidad propia, eh, más que construir, identificarla y fortalecerla, enriquecerla, etcétera, etcétera, porque solo con ese nivel de autoconocimiento profundo, con ese, digamos, con esa profundización inside, solo así se puede llegar a los otros dos entornos, al entorno offline y al entorno online, teniendo claridad de quién uno es y lo que uno quiere, porque solo con esa claridad se puede allá afuera después cultivar buenas relaciones, generar buenos espacios de colaboración, aprovechar las oportunidades o crear las oportunidades. Ese es la Mira, primera gran recomendación que yo te daría. quiero interrumpir acá porque Por con esta favor. recomendación, y ahorita estoy cayendo en cuenta que al final todas estas conversaciones que hemos realizado y que son antesalas del Personal Branding Lab Day, que va a ser el 21 y 22 de noviembre en Ciudad de México, es que todo se complementa. No, Sí, no es un contenido o un conocimiento repetitivo, sino de lo importante de estar consciente de que las distintas miradas y experiencias al final se están conectando. O sea que si estás escuchando esta conversación, te invito a que escuches las otras porque todo va a cobrar un sentido casi holístico de lo importante que es gestionar la marca personal, desarrollarla, potenciarla de forma que lo hemos hablado varias veces acá, consciente. Profe, mira, nos quedan, yo eso sé que es. no estamos en radio, pero para cumplir con los tiempos que nos hemos establecido acá, nos quedan 2 minutos para la segunda recomendación. Perfecto. Segunda recomendación,
una vez que tienes claro quién eres tú, lo que quieres tú, etcétera, etcétera, o sea, una vez que has hecho una profundización bien analítica, bien sólida, posiblemente acompañada, porque perfectamente alguien te puede haber ayudado en ese sentido, tu mentor, en fin, eh, proyéctate a a tus entornos, tanto al entorno offline como al entorno online, apalancado en esa identidad tuya y sin dejarte distorsionar, desviar de tu camino, de ese que se relaciona contigo, por las tendencias que vas a encontrar allá afuera, por las fórmulas y los esquemas que te vendan de que la manera correcta de hacerlo es esta y tienes que hacerlo así porque yo lo hice así y me funcionó. Eso no te diferencia, eso no te ayuda a diferenciarte, al contrario, eso te convierte en otro clon, en otra copia de las tantas que hay por ahí. Y los seguidores de tendencias, los imitadores de prácticas ajenas, jamás serán los verdaderos agentes de cambio, jamás cambiarán nada porque lo único que estarán haciendo será seguir estelas ajenas, seguir huellas ajenas. Y el verdadero personal branding se basa principalmente en la diferenciación de quienes nosotros somos, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros logramos gracias a ese ser y a ese hacer con respecto a lo que son, hacen y logran otras personas. Si solamente fuera seguir tendencias e imitar prácticas ajenas y copiar lo que hacen otros, no estaríamos hablando de personal branding, estaríamos hablando de seguimiento. Y el verdadero personal branding no implica seguir, implica marcar. De eso es de lo que se trata, marcar tu propia huella, dejar tu propia huella, crear tu propio espacio a partir de esa huella. Desde las aulas de la universidad puedes perfectamente comenzar ese proceso con ayuda de tus profesores. Identifica uno, dos, tres que te puedan orientar y trabaja en ese sentido para que cuando salgas de ahí ya seas la marca que tú quieres ser, no la marca que el entorno te obligue a ser. Creo que ahí están Mire, y que las recomendaciones sí, que yo daría. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo creo que, bueno, esto hay que escucharlo, internalizarlo, procesarlo, y si hay que escucharlo nuevamente, reescucharlo, hay que hacerlo para internalizarlo y aplicarlo en la vida, ¿no? Y algo que tú decías que es importante, con esta reflexión podemos cerrar, si estás de acuerdo, que es que al final una marca personal consistente que genera valor es esa que influye y que no necesariamente, como dicen nuestros amigos que los mencionábamos al principio, Guillen y Nancy, que no necesariamente audiencia significa influencia. Para Eso es muy nada. La importante. influ Profe, Exacto. Profe, un gustazo poder haber tenido esta conversación contigo. Súper feliz de volverte a ver. Tenía más de un año tratando de contactarte. Me alegra que volvamos a coincidir, que podamos conversar, que podamos compartir y bueno, que hayamos tenido la oportunidad de compartir con las personas también que nos están escuchando y viendo este conocimiento, que es conocimiento de calidad, conocimiento y aprendizajes que vienen de arduos años de trabajo y de pasión vivida, ¿bien? Eso quiero destacarlo. Profe, palabras finales para despedirnos de esta gente que nos está escuchando y viendo. ¿Qué te digo? La universidad es la institución de desarrollo más antigua, más prestigiosa, más sólida que tiene la humanidad y tenemos que defenderla para que lo siga haciendo. Y está siendo atacada voluntaria o involuntariamente por muchas de las tendencias actuales, por muchos de los procesos actuales que cuestionan su pertinencia, que cuestionan su relevancia, que confrontan su funcionalidad y nosotros, tanto los académicos como los estudiantes, debemos ser capaces de defender ese espacio que es nuestro y que tanto le ha servido y aportado a la humanidad a lo largo de milenios y que por tanto, debemos procurar, creo que exageré un poco con milenios, diría más de un milenio, y que debemos procurar que siga siendo el espacio desde el cual la humanidad, perdón, se nutre para crecer. Creo que la gestión de marca personal que hagamos en las universidades, los estudiantes y nosotros los académicos ayudándolos a hacerlo, creo que puede ayudar mucho en ese sentido. Creo que con Así eso es. es suficiente. Profe, un abrazo grande. La gente que te quiere, Abrazo. que te quiere contactar, conocer más de tu contenido, de tus aportes, ¿dónde lo consigues? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en Medium, me pueden contactar en stck.me,
me pueden contactar en Fego Digital. Lo que voy a hacer es que voy a colocar mi nuevo sitio web con todos los enlaces, te lo voy a enviar para que lo incluyas en Perfecto. el texto que va debajo de Descripción la de esta entrevista, etcétera, y conversación. desde ahí, Que- exacto, en la descripción, y que desde ahí me puedan. Pero hay unos cuantos, por supuesto, también en el blog de Soy Mi Marca y en el blog del Congreso Personal Branding Lab Day. En ambos espacios hay bastante producción de mi autoría y está, por supuesto, disponible de manera totalmente gratuita a la orden de quien lo necesite, y es un honor seguir colaborando y contribuyendo en ambos espacios. Que por cierto, un artículo con el contenido de esta conversación ampliado y profundizado va para el blog del Congreso. Ahí está, vámonos. Buenísimo, buenísimo. Recuerden, 21 y 22 de noviembre de 2025, el Personal Branding Lab Day, el congreso más importante de Iberoamérica en torno al personal branding, será en Ciudad de México, en México. Allá nos vemos, que estén bien. Chao, chao.